Buenos días, Guillermo. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Barredo. Guillermo es bilbaíno, es abogado economista de Deusto, máster de Comercio Internacional. Él ha desempeñado la parte fundamental de su vida profesional en Iberdrola, primero en Iberduero, y especialmente unido a la división industrial, a la corporación IBV, que es la que montaron Iberdrola y el BBVA, para invertir en empresas fundamentalmente de servicios avanzados. De ahí surgieron pues Gamesa, Bedior, una serie de empresas bastante interesantes. Él durante un periodo de tiempo también fue director internacional de Esprit y en los últimos años ha participado en la puesta en marcha de una startup que se llama Bromalgae, que es de lo que vamos a hablar especialmente, Guillermo. Sí, ¿Cómo surge Bromalgae? Bromalgae surge en los Estados Unidos y surge de una empresa que se llamaba, porque ya no existe la empresa, PBI, y es una empresa promocionada fundamentalmente por una persona que fue un hombre que me ayudó mucho en mi época de Iberdrola, que se llama Douglas Charlton, y que es un californiano, un hombre que ha estado metido en proyectos, digamos, de tipo muy avanzado, ¿no? Como los relacionados con el grafeno y cosas así por el estilo. Ajá. En un momento concreto, él, que tiene muy buena relación con la Universidad Pública de California, lo que los californianos llaman Cal Poly, y que tiene un área dedicada a temas de medio ambiente, y que tiene una serie de colaboradores como Jarro Nelson o John Benelman y tal, que son gente bastante importante en esta área, desarrollan este proyecto y lo desarrollan a nivel de laboratorio. Llega un momento en que, por una serie de razones que no vienen a cuento, vamos, PBI no se desarrolla, y Douglas Charlton, que le gusta mucho Europa y que le gusta mucho nuestro país y le gusta mucho el País Vasco y tal, pues yo en ese momento estaba ya jubilado y tal, me dice, oye, ¿por qué no hacemos una empresa europea pues con base en el País Vasco y tal, ¿no? Y entonces nos trasladan toda la parte de tecnología y demás, y entonces, bueno, nosotros recogemos toda esa parte de tecnología, desarrollamos, desarrollamos con la ayuda de un instituto tecnológico que es Geiger, desarrollamos un poco toda la idea con cierto apoyo de la UPV y demás, y luego ya nos metimos en la parte industrial. Y en la parte industrial ya hicimos en su momento una planta piloto en Sabalgarbi, que es, como sabes, la planta de residuos sólidos urbanos que hay en Vizcaya y demás. Sí, sí. Presentamos también nuestra idea, nuestro proyecto a la Unión Europea, a lo que se llamaba el H2020, que no existe ahora, que se ha transformado en otro tipo de ayuda, en la fase primera, y nos dieron ahí un cierto dinero. Y luego nos ha ayudado también el gobierno vasco en alguna serie de ayudas y demás, también PEAS, bastante. La verdad es que la Diputación de Vizcaya se ha portado bastante bien. Y pues hasta el momento actual, que estamos ahora en el PIC de Baracaldo, desarrollando pues las tres áreas fundamentales que la empresa tiene, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta de cómo surgió esto, pues esto ha surgido inicialmente en los Estados Unidos y en la Universidad, con el apoyo de la tecnología de la Universidad Politécnica de California, ¿no? De Cal Poly, ¿no? Vale. Entonces, el proyecto en Estados Unidos no se desarrolló por las razones que fuera, y entonces es Charlton el que sugiere traerlo a Europa. Eso es, sí. Bueno, sí se Contigo. desarrolló, sí se desarrolló, pero a nivel de laboratorio. Es decir, lo que no se llegó es a desarrollar a un nivel Comercialmente. de empresa y a nivel industrial y demás, ¿no? Y entonces, bueno, él nos pasa toda la tecnología, y lo que hemos tenido es que adaptarla, ¿no? Con bastantes adaptaciones y superando bastantes problemas, ¿no? Porque es una idea muy nueva, ¿no? ¿Qué hace esa tecnología en concreto, Guillermo? Bueno, nosotros, el proyecto este se basa fundamentalmente en captar los gases provenientes de la combustión.
Es decir, allí donde haya una combustión, es decir, que puede ser en una papelera, en una acería, en una cementera, en fin, donde haya una combustión. Concentrada, porque la de los coches no la podemos tocar porque no la Sí, podemos concentrar, ¿no? no, pero igual, luego hablaremos de los coches, ¿no? Que Vale. también se pueden hacer, ¿no? Pero en principio, digamos cómo se inició la tecnología esta, en principio era captar, que fue lo que hicimos en Zabalgarbi, es decir, en Zabalgarbi, en la chimenea donde emiten los humos, nosotros captamos una parte de todos esos gases, le hacemos un tratamiento físico-químico inicialmente, es decir, hacemos una serie de filtros, rebajamos la temperatura, etcétera, y luego todos esos gases van a lo que llamamos el fotobioreactor. Entonces, en el fotobioreactor, que los fotobioreactores son un depósito que generalmente son de tipo cilíndrico y tal, que ese es uno de los temas que hemos cambiado. Ahí anidan una serie de microalgas y las microalgas lo que hacen es absorben el NOx y el CO2. Por lo tanto, conseguimos una rebaja del CO2 por una parte y por otra parte conseguimos prácticamente la eliminación del NOx, porque es un nutriente unido a otra serie de nutrientes que les aplicamos, ¿no? Y con eso, bueno, las algas crecen, llega el momento del crecimiento de las algas, que las sacamos del sistema, luego esas algas se secan y se pueden vender en multitud de empleos, ¿no? Pueden valer para abonos, pueden valer para el tema de alimentación, por ejemplo, es un tema bastante importante y que se está desarrollando bastante, para nutracéuticos, para cosmética, para farmacia, en fin, para muchos empleos, ¿no? Entonces, un problema, como es el problema de las emisiones, se convierte al final, no solamente se elimina el problema, sino que además se tiene un residuo, que es, bueno, un residuo, los biólogos me matan cuando digo que es un residuo, porque es un producto, ¿no? Y además es un ser vivo, el alga es un ser vivo. Y entonces, bueno, se consiguen estas algas que luego se pueden vender en el mercado, ¿no? Porque a las algas les encanta el NOx y bueno, un poquito menos el CO2. Es el nutriente que tienen ellas, es decir, ellas lo que hacen es asimilar, asimilan eso, y con eso crecen, y con eso viven y con eso crecen. O sea, ese es el procedimiento así. Y este fotobioreactor, que es una especie de caja, ¿no? Vamos a hacernos una imagen mental. Sí, los típicos es un tubo, imagínate un tubo de cristal o de metacrilato, en fin, un tubo, ¿no? Y en ese tubo, bueno, pues hay las algas están en un medio líquido, porque si no se adhieren y, en fin, para vivir, ¿no? Entonces es un tubo. Claro, el problema del fotobioreactor clásico, es decir, del tubo, es todo lo que ocupa, ¿no? Es decir, que para batir eso, por ejemplo, a una cementera o a una empresa una empresa con mucha emisión, se requiere de un espacio muy importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido cambiar el concepto ese del fotobioreactor y lo hacemos en una especie de tanque cerrado, y toda la parte de iluminación que se requiere para la fotosíntesis y toda la agitación y todo lo demás van dentro del tanque, ¿no? Lo que conseguimos con este tanque, que lo hemos tenido que idear y es un producto nuestro, lo que conseguimos es, digamos, una mayor producción que con el típico fotobioreactor, por una parte, y por otra parte conseguimos, digamos, una gran calidad en las algas. Las algas están encerradas y, por lo tanto, no intervienen temas de contaminación, ¿no? Que es, en fin, que ese es un... Entonces, los humos, vamos a decirlo así, los humos de la planta salen por una chimenea. Sí. ¿Esa chimenea llega hasta el fotobioreactor? No la chimenea, los gases. Los gases, o sea, de la chimenea se han extraído los gases. Exactamente. Previamente, eso es correcto. Sí, me había saltado esa fase, cierto. Sí. Esos gases se empujan hacia el tanque, hacia el fotobioreactor. Eso es, sí. Y ahí permanecen un tiempo. Exacto. Durante el cual las algas van comiéndose esos gases. Eso es, sí. Sí.
Muy bien. Por simplificar sería algo así, ¿no? Sí, es algo así, sí. Hay Vale. otra versión que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Hay una versión que es este mismo sistema pero aplicado a un medio urbano. Es decir, lo que hemos desarrollado ya, porque ya tenemos un prototipo, que por cierto el prototipo se va a inaugurar el próximo día, probablemente el 15 de junio o una cosa así, en el en breve, de Baracaldo, sí. en el BIC de Baracaldo, que está en las antiguas instalaciones de Altos Hornos, ¿no? Sí, Entonces, lo conozco perfectamente porque he estado allí 5 años. Bueno, pues en ese lugar vamos a poner algo que tenemos ya dentro del taller, o sea, que está ya dentro, que está ya desarrollado y demás, que es un árbol artificial urbano, que lo llamamos árbol artificial urbano, en una línea que le llamamos garbier, ¿no? Entonces, el garbier consiste, digamos, en un método, imagínate un árbol que tiene un tronco de metal, que en la parte de arriba del tronco, en la copa, hay una copa que envuelve al fotobioreactor, que también está arriba. Entonces, en el tronco está toda la sensórica, es decir, toda la parte de controles de pH, de temperatura, etcétera, y en la parte de arriba están las microalgas y demás, ¿no? Entonces, por un método de absorción, cogemos el medio ambiente, es decir, el NOx que hay en el medio ambiente y demás, en las mediciones que el gobierno vasco hace y que hemos hecho, que nos ha facilitado el Ayuntamiento de Bilbao y demás. Entonces, hacemos una captación del NOx ambiental, del CO2 ambiental y demás, que se transmite al fotobioreactor, y entonces ahí en el fotobioreactor anidan las algas y una vez al mes, por simplificar, quitaríamos una parte de esas algas que ya han absorbido el NOx y demás y las sustituimos por unas nuevas, ¿no? Ese arbolito puede ir con una pantalla que indica el NOx y el CO2 que hemos absorbido y por lo tanto eliminado y demás, ¿no? Y puede ir también iluminado. La parte de la iluminación y tal se puede hacer por medio del solar, por medio de placas solares o, en fin, bueno, y se puede poner incluso un anuncio si el ayuntamiento en cuestión lo quiere, etcétera, ¿no? Es un producto muy orientado a administraciones, entidades que quieran lucirse como benefactoras para el medio ambiente. Sí, o también sin tener el árbol y todo lo demás, se puede poner como una caja pues en un parking, ¿no? Es decir, porque en un sitio altamente contaminado, por ejemplo, es un parking, ¿no? O sea que ahí en el parking aún sin luz natural se puede utilizar también. Sí, pues bueno, el nuestro concretamente que hemos desarrollado va con una luz artificial, va con LEDs. O sea, pensando en la parte industrial y no en la parte urbana. O sea que las algas trabajan día y noche. Las algas, sí. 24/7, vamos. 24 horas están ahí. Son unas empleadas magníficas. Sí. No hacen huelgas tampoco, ¿verdad? No hacen huelgas ni manifestaciones ni nada por el estilo, nada. Lo único que hacen es trabajar. Sí. Tengo algunas preguntas adicionales, Guillermo. Estaba pensando ahora mismo en la planta industrial. Esta planta industrial de la que se extraen esos gases. Claro, aquí también habrá un ritmo de trabajo. Imagino que el fotobioreactor no será capaz de asumir todos los gases que le echemos. Habrá como una parte, ¿no? Tendrá una capacidad limitada, ¿no? Bueno, todo depende. Es decir, al haber hecho el fotobioreactor este cilíndrico cerrado, lo hemos convertido la planta que anteriormente estaba pensada para ponerla en un campo, vamos a decir, la hemos pensado ponerla en vertical. Es decir, que los fotobioreactores van en verticales. Como si fuera una chimenea. Sí, como una chimenea, ¿no? Para que te hagas idea, ocupan 120 metros cuadrados, una cosa así, o sea que no es una ocupación, digamos, muy grande. Y son modulares, es decir, que pueden ir por pisos. Se puede poner un piso, luego un segundo, un tercero o lo que fuera, ¿no? Sí. Es modular, o sea que se puede realmente adaptar a cada planta. Exactamente. Porque en Zabalgarbi, por ejemplo, en ese piloto,
el fotobioreactor que pusisteis era capaz de No, asimilar todo lo que echaba la... que No. va, no, fue una planta piloto, fue una pequeña planta piloto y Vale. además el fotobioreactor que utilizamos en Zabalgarbi no era nuestro, sino que era un fotobioreactor de Geiker, que nos prestó Geiker, el Instituto Geiker. Y bueno, ahí fue en el fotobioreactor clásico, el que te he dicho, de tubo, que eran unos tubos y demás. Esto en la industria prácticamente no, porque la industria apenas tiene espacio. Es decir, el problema del espacio, y más aquí en el País Vasco, a veces es un verdadero problema. Entonces, eso es un desarrollo que hemos tenido que hacer, un desarrollo de ingeniería, ¿no? Un desarrollo importante de ingeniería, ¿no? Para convertir eso, para cambiar el modelo. Entonces, a día de hoy, ¿estáis ya en alguna fase comercial con alguna planta industrial? No. Sí. Estamos ya hablando. A ver, esto hay que escoger un poco. En fin, la empresa que verdaderamente pues quiera y esté dispuesta pues, a invertir una cierta cantidad y demás, ¿no? Y entonces, bueno, sí hay un grupo que está dispuesto, bueno, pues a hacer una inversión importante en el tema, ¿no? En el tema industrial, ¿no? Y queremos local, fundamentalmente, y queremos fundamentalmente centrarnos, digamos, en aquella o aquellas empresas que, bueno, verdaderamente estén dispuestas, bueno, pues a experimentar y tal. Aunque la experimentación, en Zabalgarbi hemos comprobado dos cosas importantes. Primero, que un sistema biológico, que generalmente suele ser bastante ajeno a un sistema, digamos, normal industrial, pues en este caso el sistema biológico es perfectamente adaptable a una industria, ¿no? Eso es lo que primeramente hemos constatado. Y la segunda cosa que hemos constatado es que el abatimiento del CO2 era importante, un 10 o 15%, y el abatimiento, digamos, del NOx, que ojo, el NOx es altamente pernicioso, es decir, y además es un gas que el CO2 no envenena, ¿no? Pero el NOx sí, es decir, anualmente hay una serie de muertes, y eso está publicado por la OMS. En Europa me parece que habían cifrado, ahora no me acuerdo exactamente, pero me parece que eran 44.000 en España, ¿no? Me están diciendo aquí, una bióloga me está diciendo que 44.000 en España, ¿no? El NOx es un tema que no se habla excesivamente, pero que ya en un momento hay que se hable. O sea, que en Zabalgarbi el piloto era capaz de eliminar prácticamente la totalidad del NOx. Prácticamente la totalidad del NOx que entraba en el sistema. Que entraba en el sistema, sí, eso lo entiendo. Eso me ha quedado claro. Porque claro, en Zabalgarbi el NOx... Pero lo que las empresas tienen hoy en día filtros y demás, es decir, tienen filtros, pero hay muchas de ellas que están en el límite, justamente en el límite. El problema vendrá cuando la Unión Europea, que está, digamos, afinando mucho más en todo este tipo de requisitos, pues cuando afine más, entonces allá llegará un problema, ¿no? Habrá un problema, ¿no? Entonces, bueno, para vosotros esa es una oportunidad más que un problema. Es una gran oportunidad, claro. Sí, claro. Y luego o sea, que lo que hacemos es el desarrollar, digamos, la parte urbana, la parte industrial, y luego en medio, digamos, lo que estamos desarrollando es una producción propia algal. Es decir, lo que tenemos aquí en el Vic, independientemente de lo que hagamos con el árbol urbano, independientemente de tal, estamos desarrollando nuestra producción propia algal, y en ese sentido estamos colaborando con la UPV. Tenemos una doctoranda que estará con nosotros durante un periodo de tiempo y confío que se quede. Bueno, durante un cierto tiempo va a desarrollar, pues oye, cuál podría ser el alga más idónea, etcétera. En fin, toda una serie de... Porque ahí en la parte, eso vamos a llamarlo el combustible, ¿no? El combustible más biológico, que es las algas. Sí. Ahí podríais haber optado por una opción de subcontratación, ¿no? De recurrir a un tercero que sea el que produzca. Eso igual no existía esa empresa. No, y aparte de eso, que lógicamente la empresa de acero, la cementera, la vidriera, la tal,
no quieren saber nada del tema algal. Es decir, Lógicamente, sí. Ellos, claro, dicen, no, bueno, a mí si me quitas de esto, pues ya está, ¿no? Y sí, hombre, y si me haces partícipe de esto, de que tiene algún beneficio y tal y cual, bueno, pues estupendo, ¿no? Pero sí, quiero decir que son mundos totalmente ajenos, ¿no? Sí, porque hace unos meses entrevisté a un chico checo que vive en Bilbao, que ha montado una empresa de producción de alimentos con algas y me contó algo parecido. Me dijo que el principal problema que tenía es que no encontraba suministradores de algas. Bueno, Que había tenido que esforzarse mucho en esa parte que para él debería haber sido secundaria, ¿no? Él está centrado en la producción de los alimentos, sí. pero el ingrediente es el que le estaba causando algún problema, sí. Nosotros hemos hecho un proyecto con Tecnalia y con el Basque Food Center y todo lo demás, ¿no? Para esto, ¿no? Para las aplicaciones de las algas, ¿no? Estamos en varios campos ahora, iniciando varios campos, ¿no? Con fertilizadores, en fin, con abonos y demás, el tema este de los alimentos, etcétera, ¿no? Hay varios campos, ¿no? Que hemos empezado a trabajar. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que ya más o menos tenemos claro lo que hace Bromalgae, que es bastante distinto a lo que solemos escuchar. La oportunidad va a existir en la medida en que se vaya endureciendo la regulación, eso está claro. Sí, claro. La regulación actual, digamos que es difícil que pueda haber una demanda de ahí porque con los filtros que ya existen se arreglan más o menos las empresas. Es lo que me ha parecido entender, ¿verdad, Guillermo? No, eso habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, la contaminación del mar es una contaminación muy importante. A los barcos les han obligado a poner scrubbers ahora en las chimeneas. Lo que pasa es que al proyecto nuestro nos viene muy bien y de hecho estamos en un proyecto que se llama PORS 4.0, o sea, todos los puertos de España ha lanzado la posibilidad de presentar una serie de proyectos, ¿no? En el ámbito digital, en el ámbito de la logística y en el ámbito del medio ambiente, ¿no? Y nosotros hemos presentado para el abatimiento de los scrubbers de los barcos, pues el tratarlo, ¿no? En vez de que se eche al mar, que es lo que se está haciendo actualmente, lo cual es una verdadera burrada. Pero bueno, todo ese tipo de cosas se supone que se irán regulando y exigiendo con el paso del tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, esta empresa llega de la manera que nos has contado al principio, a través de una relación que tenías profesional y personal con una persona que entiendo que es de un perfil más científico. Llega aquí, ha tenido una buena acogida. Tú has tenido que buscar socios aquí, imagino, ¿no? Porque era un proyecto. No sé dónde has ido a buscarlos. No, en el entorno más cercano, vamos. O sea, de hecho, uno de los socios es una empresa que es especialista en lo que es robótica, automatización y todo este tipo de cosas, y es la que suministra la parte de sensórica al proyecto, que se llama Incatec Automatismos. Hay otra empresa también, bueno, que es filial de una empresa dedicada a todo lo que es temas de construcciones metálicas y demás, que es Construcciones Metálicas Ayala, que es una empresa que nos da la parte del metal y todo esto. Y luego hay una serie de socios individuales. Es decir, somos un total de 10 socios, ¿no? 10 socios, sí. ¿Y cuánto dinero habéis tenido? ¿Cuánto dinero habéis tenido que invertir, Guillermo? Bueno, el capital nuestro, el capital social nuestro está cercano a los 200.000 euros. Pero estamos ahora estamos bastante empeñados en hacer una ampliación. A eso iba, sí. Estamos muy empeñados en hacer una ampliación de capital porque pensamos que vamos a tener algún éxito en cualquiera de las ramas, ¿no? Y cualquiera de las tres ramas, y especialmente la primera y la segunda, es decir, la parte urbana y la parte industrial, van a requerir de una inversión importante, ¿no? ¿Cuánto dinero que estáis calculando que vais a necesitar? Pues nos vendría bien como 500.000 euros.
Bueno, tampoco es muchísimo, sí. No, 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 no. No, porque pensamos que eso puede generar inmediatamente. Ten en cuenta que tampoco, a ver, el tipo de organización y el tipo de empleo que requiere la sociedad esta tampoco requiere muchísima gente, es decir, porque lo que hacemos es el subcontratar la mayor parte, ¿no? Lo que sí requiere es, digamos, de gente muy capacitada, que cada cual en su ámbito, ¿no? Y que sepa muy bien cómo subcontratar y cómo mandar y demás. Es decir, esto es más bien, nos parecemos más bien a una ingeniería que a otra cosa, ¿no? Aunque tengamos que dar un producto al final, ¿no? Pero el producto está hecho de cosas bastante estándares, todas ellas. El problema luego es cómo se ensamblan, que se deben de ensamblar muy bien, cómo se controlan, cómo se lleva luego todo el mantenimiento y demás, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en Bromalgae? Ahora trabajan, porque yo ya sabes que estoy jubilado y no... Ahora te pregunto por eso. Sí. En la nómina, ahora estamos 6 personas. Sí, sí. No, no es mucho, ¿no? Efectivamente. No. Bueno, y vamos a incorporar a otra persona enseguida, una séptima persona. ¿De qué perfiles son? Antes me has hablado de una bióloga que estaba delante tuyo, no sé si todos son así. No, tenemos dos biólogas, doctora una en biología y otra que es, bueno, que esperamos que acabe el doctorado estando aquí en la sociedad. Y luego tenemos un recién contratado que es químico, pero bueno, que tiene habilidades de tipo mecánico y otra serie de habilidades y demás. Luego tenemos un ingeniero industrial, luego hay un biólogo que es también miembro del consejo, aunque no es empleado, ¿no? Y luego una persona auxiliar de laboratorio, y luego lo que sí cogemos es generalmente pues a becarios y todo esto. De hecho, estamos con 2 becarios, ¿no? en el laboratorio. Y la persona que espero que lleguemos a contratar es una persona de un perfil muy comercial, economista comercial y tal, para desarrollar labores de comercial. Y probablemente tendremos, hombre, si la cosa sigue y sigue bien y tal, probablemente ya el próximo año pues tendríamos, digamos, una configuración organizativa bastante bien hecha, con algunos huecos y carencias, pero bueno, bastante bien. Muy bien. Tú estás jubilado ya hace tiempo, Guillermo, pero veo hoy estás en la oficina. Sí, bueno, sí, porque vengo de vez en cuando y tal, sí. Ahí te quería preguntar, eso, las personas a veces piensan en la jubilación como, bueno, pues voy a estar en Benidorm todo el día, ¿no? Sí. Tú, sin embargo, por lo que intuyo, estás teniendo una jubilación bastante activa. Sí, bueno, sí. Sí, luego tengo otras actividades aparte de esto. No. También similares, quiero decir que son profesionales también. No, que no tiene nada que ver. ¿No? Vale, bueno. Yo soy el presidente de una cosa que llamamos el Foro de los Diletantes de Bilbao. Es una Foro Diletantes de Bilbao. No conozco la palabra diletante, sí. Diletante. Diletante es una palabra que tiene un origen italiano y tiene 2 acepciones, ¿no? Una acepción es el diletante, pues el señor que no se toma nada en serio y que tal y que va por ahí. Y otra acepción, que es la acepción que cogimos cuando montamos esta historia, el foro es una acepción que los ingleses, por ejemplo, llegaron a desarrollar a lo largo del siglo XVIII y que dio lugar al Covent Garden, por ejemplo, ¿no? El teatro del Covent Garden es una creación de los diletantes británicos, ¿no? Que era gente que, sin ser especialistas en una materia, buscaban la excelencia, digamos, pues en la ciencia, en la cultura, en la música, en el teatro y tal. Es un grupito. Hace 18 años exactamente, nos juntábamos para charlar de cosas y tal, y invitábamos a una persona, y esta persona nos hablaba, pues invitábamos a un físico, a un químico, a lo que sea. Tal. Y luego esto a lo largo del tiempo se ha convertido, digamos, en una asociación
donde tenemos nuestra propia organización y tal. Somos Sí, sí. 50 miembros aproximadamente, nos juntamos en la Sociedad Bilbaína, por eso nos llamamos Foro Diletantes de Bilbao. Y, por ejemplo, la última invitada que hemos tenido ha sido la expresidenta del Foro Nuclear Español, que nos ha hablado sobre el tema de nucleares sí o nucleares no, el desarrollo que se están haciendo ahora de los aceleradores de neutrones y tal y tal. Pero también hemos tenido pues, al creador de la Policía Científica de la Archancha, otro mes, ¿no? Sí, sí, sí. Somos un grupo de gente, pues eso, que nos juntamos pues, para charlar de distintas cosas. Y hoy en día yo soy el presidente de ese grupo. Sí, sí, sí. Lo rotamos, cada 4 años se cambia y tal. Este año a mí me toca el presidirlo, vamos a ser. Sí, sí, sí. No es muy conocida esa organización. Imagino que cara al exterior no tenéis actividad, sí. No tenemos ninguna actividad exterior, no se graba ninguna de las intervenciones porque hemos tenido, como comprenderás, lo que nos contó el creador de la Policía Científica de la Archancha, pues tampoco es para publicarlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, luego hemos tenido, qué sé yo, hemos tenido a escritores, hemos tenido, en fin, una variedad muy, muy grande de gente, ¿no? Sí, hemos sí, sí. tenido a pintores, hemos tenido, en fin, pero a científicos mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, tú desde tu larga experiencia profesional, además con un perfil no técnico, pero siempre rodeado de técnicos, por lo que intuyo a partir de esa trayectoria en una empresa eléctrica con una vocación industrial importante como es Iberdrola, pues siempre has estado rodeado de técnicos y veo que te gusta rodearte de técnicos porque estás jubilado y sigues en una empresa que está haciendo labores de ingeniería, como bien has comentado. ¿Cómo ves ahora mismo la realidad, vamos a decir, técnico-industrial de nuestro entorno? Bueno, hay un famoso informe que no sé si lo habrás leído, que no me acuerdo ahora el nombre porque es un nombre que viene en euskera, que es un informe que lo han publicado un grupo de gente muy ligada con la industria y demás. Hablamos de Sedarriac, quizás. Exactamente, sí, vale. Exactamente, ¿no? Bueno, yo me parece que es gente que está muy implicada en la industria y gente que lleva a cabo, y además los autores de este informe son gente que me merecen un gran respeto y han publicado lo que han publicado, pues yo me adhiero un poco a bastantes de las conclusiones. Y que conste que yo creo que yo no me quejo de la ayuda que hemos tenido pública, es decir, la ayuda pública es la que es, ¿no? Pero se queda un poco corta, es decir, yo creo que la ayuda se queda un poco corta, es decir, en España en general no hay el concepto de capital riesgo, y yo lo sé porque en una de las cosas que hicimos en IBV es invertir en una sociedad de capital riesgo, de la cual estaba yo como responsable, ¿no? Y al final invertimos en una empresa en Canadá, porque aquí el capital riesgo no es tanto riesgo. Es decir, aquí te dan una pequeña ayuda y luego ya si sales y empiezas a facturar y tal, entonces ya sí puedes conseguir un capital riesgo. El capital riesgo no es eso. El capital riesgo es lo que se hace fundamentalmente en el mundo anglosajón, es decir, en los Estados Unidos, en Inglaterra y tal. El capital riesgo está bastante desarrollado y entonces vas con una idea nueva y te apoyan hasta el final. Es decir, se juegan los duros, en una palabra, ¿no? Aquí en España hay muy, muy poca cosa de ello, ¿no? Y luego lo que es indudable es que para tener un buen ambiente industrial y para atraer inversores y para atraer, digamos, cerebros y toda esa serie de cosas que se dice, no basta con la ayuda económica, que es indispensable, sino que también es muy importante el tener el ambiente, es decir, es el ambiente social, el ambiente político, etcétera, etcétera, que ayude a todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo, el otro día una fotografía de un sindicato, no voy a decir cuál es, haciendo alarde de que somos el país donde más huelgas se hace, pues me parece una propaganda no mala, muy mala.
Entonces, ¿por qué se invierte más, qué sé yo, en California, ¿no? Que pues no sé, que en otro sitio de los Estados Unidos, ¿no? Que en Buffalo, ¿no? O lo que sea. Pues porque en California hay ambiente, ¿eh? Es decir, hay un ambiente económico, hay un ambiente político, personal, etcétera, ¿no? Salvando al señor Trump, que no, pero bueno. Entonces es un poco esto, ¿no? Y yo creo que nos falta, y yo creo que, bueno, además, de hecho, el peso específico del País Vasco y de Vizcaya en particular ha bajado, ¿no? Desde lo que éramos hasta donde estamos actualmente, ¿no? Y además el transformar claro, yo he vivido en la época de la SPRI, en la época que estaba yo en la SPRI, estábamos realmente en la reconversión industrial y todo aquello, ¿no? Que yo creo que se hizo muy bien, pero todo aquello hay que mantenerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo defendí en Bruselas el Instituto Europeo de Software, que finalmente recaló aquí, ¿no? Y yo creo que no hemos sabido hacer buen uso de ese instituto, ¿no? De esa función europea, ¿no? Hacer atractivo un país no es fácil, ¿no? No es fácil. Uno de los promotores del ESI fue precisamente Iberdrola. Sí. Yo estuve en la defensa del ESI, porque lo hicimos a través de Bilbao Metrópoli 30, que fue una institución muy buena y además capitaneada en una gran parte por Iberdrola, ¿no? Por Garrido, que en ese momento era el presidente de Iberdrola y luego de Iberdrola, y él estaba muy empeñado. Yo fui consejero en Metrópoli 30 y con el entonces gerente de la sociedad, y yo fuimos ahí a defenderlo, que no creíamos que nos lo íbamos a traer, además. Bueno, sí. Pensamos que habíamos quedado en el segundo puesto, en el tercero, y dijimos, oye, qué bien. Y cuando estábamos en el aeropuerto esperando a coger el avión para Bilbao, nos llaman y nos dicen, oye, que os habéis quedado con el Instituto Europeo. Joder, me cachis. Pues vaya sorpresa, ¿no? Sí, vaya sorpresa, sí, efectivamente. ¿Cuál era tu favorito entonces, si no era Bilbao? Bueno, fíjate, competimos con Múnich, con Milán, me parece que era con Irlanda, es decir, yo creo que era Milán. Yo creo que los italianos eran los más duros, vamos, para competir. No sé si era Milán o Turín, pero vamos, era una ciudad. Y dijimos, bueno, nosotros ni por el forro a Bilbao, estos se van a quedar en Turín o en Milán, ¿no? Con la capacidad de convicción que tienen los italianos. ¿Cómo explicas entonces que se lo llevara a Bilbao? Pues porque yo creo que lo defendimos bien, que lo presentamos bien, que no sé. No sé, ¿qué quiero decir? Aquello era un jurado compuesto por, no sé, por 10 personas, una cosa así. Nos hicieron un interrogatorio que duró 3 horas, no sé cuánto tiempo. Ya. Sí, yo recuerdo perfectamente aquellos momentos, principios de los 90, sí. Sí. Fue más o menos cuando se consiguió, un poco antes, ¿no?, de que se trajera el Guggenheim. Exactamente, sí. Que entonces en Bilbao no se movía ni una mosca. No. Bueno, el Guggenheim, acuérdate que había gente que lo ponía fatal, que pensó que era una bilbainada increíble y todo lo demás, ¿no? Y sin embargo, que lo apoyó, ¿no? Y realmente el Guggenheim nos pasó del acero al titanio, vamos, o sea... Pero ha sido quizás quizás son dos casos que son interesantes, porque a lo mejor las expectativas que había con el Guggenheim eran relativamente reducidas. Sí. Nadie esperaba. Evidentemente lo que ha ocurrido era inesperable. Ha sido, y tiene más que ver quizás con la parte arquitectónica del edificio que con cualquier otra cosa. Sí. Y luego, sin embargo, con el ESI a lo mejor las expectativas eran muy altas. Sí. Y realmente pues no era para tanto. Pues, no lo sé, ¿eh? No sé si tu lectura también puede tener que ver con eso. Tú has dicho que no hemos sabido aprovecharlo. Yo también tengo la sensación de que a lo mejor no había mucho que aprovechar. Porque no lo sé. ¿Cuál es tu impresión? No, yo no viví el momento posterior de eso. O sea, yo fui allí juntamente con Martínez Searra, que en ese momento era el gerente de Bilbao Metrópoli 30. Y fuimos allí, bueno... lo ha sido hasta hace muy poquito, hasta hace 2 años, yo creo. O sea, sí.
Yo todavía asocio, cuando pienso en Bilbao Metrópoli, veo la cara de Martínez Searra. Sí, bueno, claro, de Alfonso, sí, sí, sí. Por cierto, Alfonso es uno de los que forma parte del foro este que te hablaba antes. Ah, sí, sí, sí. Sí, Alfonso es uno de los. O sea, que sois todos mayorcitos, digamos, en el Bueno, foro. no, ha entrado gente joven. Estamos Menos, empeñados en que entre gente joven eso es bueno, sí, sí. porque las mujeres que tenemos que son chicas muy listas y muy capaces y tal, pero son pocas. O son pocas. O tenemos de las 50 personas, son 4 o 5, ¿no? Nada más. Entonces, yo no viví la etapa posterior de eso. La etapa posterior yo no la viví. Es decir, la etapa posterior, bueno, ya se metieron gente que estaban especializados dentro del mundo de software, dentro del mundo de la informática y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se fue dirigiendo a un modelo de centro tecnológico y de formación y quizás no había mucho que rascar ahí, claro. Claro. Por eso, Sí. al final se integró en Tecnalia, que es una conclusión lógica una vez que terminó el apoyo europeo, creo recordar, Sí, ¿no? eso es, sí. Bueno. Y bueno, ya terminando, no me puedo resistir a preguntarte también por IBV, que también creo que ha sido un revulsivo muy importante en la industria, en la economía vasca durante Sí, muchos años y que lamentablemente ya no existe. sí, exacto. Yo creo que se dieron ahí una serie de circunstancias, hubo una gran creación y además es muy curioso porque se hizo con digamos, con muy pocos medios, hombre, con un gran apoyo, en principio de la parte Iberdrola y luego de la parte del BBV. Digo, porque el principal impulsor fue Iberdrola, ¿no? ¿Alguien en concreto dentro de Iberdrola se le podríamos mencionar como hombre, para darle un cierto reconocimiento, aunque sea 40 años después? Yo creo que José Antonio Garrido fue el hombre que impulsó eso, sí. Yo creo que, bueno, fue un momento además que coincidió, ya sabes que a veces con las grandes empresas ocurre esto, el movimiento pendular, ¿no? Es decir, a veces son core business, es decir, hay que ir a tu negocio y tal y cual. En esa época hubo un balanceo por parte, yo creo que del Instituto Edison de los Estados Unidos, hacia diversificar. Es decir, hombre, ya que soy una empresa, tengo arquitectos, tengo ingenieros, tengo tal, ¿por qué no hago otras actividades? ¿No? Y entonces hubo empresas americanas perdón, que se dedicaron a, pues, por ejemplo, la Florida Power and Light abrió una empresa de seguros, hizo una empresa de seguros, por cierto que no le fue bien, porque pensó, bueno, pues hombre, yo tengo aquí economistas y tengo no sé qué, tal. Tengo además una media de edad muy alta en Florida y tengo una media de dinero muy alta, pues hombre, una empresa de seguros fijo, además con la garantía de una empresa eléctrica, ¿no? Pero yo creo, no me acuerdo porque no lo he seguido, pero me parece que no les fue excesivamente. Entonces, Iberdrola llegó a tener una empresa que era Iberdrola Diversificación. Yo tuve trato con ellos, que se metió en temas de tecnologías, de internet y informática, claro, etcétera. claro. Lo recuerdo perfectamente. No con mucho éxito, por cierto. Sí, pero esas fueron una de las filiales, ¿no? Es decir, Keon, por ejemplo, pues otra filial, ¿no? Con todo lo de visión artificial y demás. O sea, hubo varias empresas. Keon yo lo asociaba más a IBV que a... No, a IBV. Tú te refieres a las de Iberdrola exclusivamente. Sí, Iberdrola exclusivamente tuvo una filial de diversificación que creó empresas, además. Creó varias filiales en ámbitos de Internet, sí, exacto. Sí, pero marketing relacional, etcétera. Sí, pero sin mucho éxito, sí. Efectivamente, sí. Bueno, tuvieron un pequeño éxito y tal y cual. Sí, yo tuve mi trato, aunque soy más joven, pero he tenido trato con ellos. Sí. Así, ¿no? Ya. Sí. Trato empresarial, ¿eh? No es. Sí, no hablo de. Sí. Recuerdo perfectamente finales de los años 90. Sí, exactamente, cuando eso se puso en marcha, sí. Se hizo una empresa de ingeniería medias con Sener, que tampoco tuvo mucha vida. En fin, sí, hubo varias cosas. Pero IBV sí tuvo mucho éxito, sí. IBV tuvo mucho éxito. Sí. Estuvo muy bien concebida, muy bien dirigida. La dirigió José Miguel Martínez Urquijo.
que Ajá. fue el hombre que creó el EVE. Ujú, Es decir, que Garrido le encargó a José Miguel Martínez Urquijo y José Miguel cogió un pequeño grupo de gente, pero muy pequeño, ujú, es decir, en la ujú, cúspide, vamos a decir, en lo que era el holding, ujú, estábamos inicialmente cinco ujú. personas o seis. O sea Y que, tú has puesto ahora el ejemplo de Martínez Urquijo, que creó el EVE. Tú sí, estuviste también en Esprit creando la división sí, internacional. En esos tiempos parece que que se pasaba del ámbito público al privado con mucha naturalidad y, sí, y además con bastante acierto. sí, Eso hoy sí. en día yo tengo la impresión de que ya no ocurre, ¿verdad? No, 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 Ujú, yo creo que no. ujú, Yo creo que no. Es decir, del ujú, ámbito privado pasar al público es un poco difícil. O sea, yo creo que la ujú, gente que está en el ámbito privado y si está a gusto y tiene una buena empresa y tal, ni se dedica a tal. Y luego, por desgracia, pues el tema de la partitocracia en este país ha traído a mucho empleo público, profesionalizado, político, que no pasa a la privada, pero no pasa a la privada porque no le cogen, vamos, es una palabra, ¿no? sí, sí, sí. Le cogerían con dificultades, ¿no? Porque vosotros, cuando pasabais a lo público, Guillermo, pasabais entiendo que con un sentido más de país o de Claro, claro, de bien claro. de interés general, etcétera, ¿no? Sí, como hicieron, por ejemplo, en su Ujú. momento Pedro Luis Uriarte, o como Efectivamente, hicieron, sí, sí. bueno, digo Pedro Luis Pedro Luis Uriarte, Uriarte es son- como el icono de esa práctica exacto, de pasar de lo privado a lo público. Sí, sí. exacto, exacto, ¿no? Temporalmente, Y, además, porque yo creo que todos pasabais y, sabiendo que eso era un ejercicio que teníais que hacer durante un tiempo, pero que tenía una fecha límite. exacto, No exacto. queríais meteros ahí más tiempo del debido, ¿no? Sí, sí, Mm, sí. En ujú, aquella época tienes tanto en la administración vasca como en la ujú, administración central, tienes esa ujú, cantidad de ejemplos, ¿no? De gente que ujú. pasaba de la empresa y que se metía en política durante un cierto tiempo y que volvía luego a sus empresas, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. Gente de gran valía, ¿no? O sea, gente de Y gran habéis valía. dejado, yo creo que cosas que hoy, como tú has dicho, valen mucho, ¿no? Pues Claro, el EVE mismo que has mencionado es un ejemplo utilizado en muchos sitios de sí, cómo hacer un buen ejercicio público de la competencia energética, ¿no? exacto, exacto. Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso lo echamos de menos. O Sí, sea que sí, 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 la verdad es sin que duda. la verdad es que hablando contigo me entra cierta sensación de pesimismo. No, no, no. No, no, oye, porque mira, bueno, esto, en ello estamos, ¿no? Estamos Sí. intentando. Bueno, parece que donde sí que se está acertando, porque no vamos a hacer solamente aquí recuerdos de que lo pasado era muy glorioso y ahora mismo No, todo no, es no, malo, por donde parece supuesto. que sí se está acertando y especialmente en Guipúzcoa es en la Sí, parte de biotecnología, que eso sí que es nuevo. sí, sí. Porque ahí parece que también la ministra Garmendia creo que ha tenido mucho que ver con ello, ¿no? Ella ha El, tenido mucho que ver, pero es una de las que ha firmado ese estudio, vamos. Efectivamente, ya está detrás de ese Ella Darriac, está, cierto, sí, sí. es una, vamos, es una Mm, de las mm, tantas. mm. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ella ha tenido un Mm, gran, sí, sí, mm. una gran importancia en el desarrollo de esos. Quizás por eso sean, bueno, Y también Echenique, yo creo que también Echenique ha empujado bastante. ujú. Yo le tuve en el foro este que te he comentado, Pero Echenique es más es física que más física, biotecnología, pero ¿no? Sí. bueno, pero todo Ujú, ayuda, ¿no? Es decir, ujú, él es un hombre ujú, que pinta mucho en Oxford, que está muy bien ujú, considerado y tal. Entonces, ujú, bueno, ya cuando tienes ese background y ese background de tanto peso, pues siempre, ujú. eso empuja siempre, ¿no? Pero haber creado una empresa en Guipúzcoa como es Viralgen, que Sí, 2 o 3 años después de crearse la compra Bayer, eso sí que es un auténtico éxito. sí, Sí, sí. sí, Que eso es un yo no sé orgullo. si lo estamos valorando lo suficiente. Sí. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Así que esperemos que por ahí se pueda Bueno, recuperar tiempos gloriosos. Sí. estamos en un cambio de ciclo, ¿no? O Ujú, sea que en un cambio de ciclo además en todo, ¿no? ujú, Un ponente, el último ponente que hemos tenido en el foro nuestro ha sido a Julio Ceballos, ¿no? Julio ujú, Ceballos es el hombre que ha escrito el libro sobre China, ¿no? ujú, Cómo ver crecer el arroz, ¿no? ujú. Y es muy apasionante oírle a este hombre, ¿no? Lo que opina de China, del cambio de ciclo, Ajá. de lo que Ujú, pesa el mundo occidental y ya dentro del mundo occidental cada cual ujú. los pequeños pesos, ¿no? Que Sí, los sí. que estamos los demás y Ujú. demás, ¿no?
Fue una conferencia apasionante, apasionante. Ya hacía tiempo que no oía alguien hablar tan objetivamente, ¿no? Tan objetivamente y de forma tan interesante, y al mismo tiempo pegaba al suelo y otras veces refiriéndose un poco al background cultural que tiene China, al background cultural y político y tal que tiene China. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Guillermo, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Hemos hablado, además hemos repartido la entrevista entre Borom Algae y tus diversas aventuras, algunas presentes y otras del pasado. Te agradezco mucho tu tiempo y tus explicaciones, y muchísima suerte con Borom Algae. Muchísimas gracias, José. Gracias.